Me llamo Nathaniel Cointon y tengo 73 años. Por mi cumpleaños, mi hija me regaló un suéter barato y una frase que me partió el alma. Me miró directamente a los ojos y me dijo: «Eres una carga, papá». Esa misma noche, ella y su esposo me informaron que me mudarían al sótano y que los recuerdos más preciados de mi difunta esposa serían tirados a la basura. Así que, en silencio, preparé una maleta y me marché. Antes de que mi cabeza tocara la almohada en una habitación de hotel barato, hice una sola llamada. Sus vacaciones de $25,000 en primera clase a Hawái desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero lo que ellos no sabían, y lo que yo mismo estaba comenzando a descubrir, era que eso solo era el principio. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Y si tú también crees que el respeto por nuestros mayores es uno de los valores más importantes que puede tener una familia, por favor, dale me gusta y suscríbete para más historias. El silencio en la casa de mi hija fue lo primero que noté. Era un silencio pesado, caro, el tipo que llena habitaciones con muebles minimalistas y techos demasiado altos. Era mi cumpleaños número 73, y yo estaba sentado en un sillón de cuero que parecía más una pieza de exhibición que un lugar para descansar. Miré por la ventana panorámica hacia el jardín, un paisaje perfectamente cuidado, hecho de piedra y plantas elegidas con precisión. Yo mismo diseñé ese jardín hace 2 años, como regalo de inauguración para mi hija Brianna y su esposo Todd. Ahora se sentía tan frío y distante como ellos. Sus risas se oían desde la cocina, agudas y frágiles. Estaban mirando algo en el teléfono de Todd, con las cabezas muy juntas. Durante la última hora no habían hablado más que del trabajo de Todd, de los nuevos vecinos y, sobre todo, de su próximo viaje a Hawái. ¿Recibiste la confirmación del resort, Todd?, preguntó Brianna emocionada. Quiero asegurarme de que anotaron nuestra solicitud para la suite frente al mar. Ya está hecho, cariño, respondió él con voz satisfecha. Primera clase, como siempre. Solo lo mejor para mi chica. Tomé un sorbo de agua despacio. Sentí un leve dolor en el pecho, un recordatorio familiar de por qué estaba allí en primer lugar. 2 años atrás, un infarto me tuvo una semana en el hospital. Cuando me dieron de alta, Brianna insistió en que ya no podía vivir solo. «Ven de la casa, papá», me dijo con un tono de preocupación que hoy sé que era fingido. «Ven a vivir con nosotros. Te cuidaremos. Solo pon el dinero de la venta en una cuenta que podamos manejar nosotros, así no tendrás que preocuparte por nada». Confié en ella. Vendí la casa que mi esposa Amelia y yo habíamos construido con nuestras propias manos, el lugar donde cada tabla del suelo guardaba un recuerdo. Le entregué a mi única hija los ahorros de toda una vida. Fue el mayor error que cometí. «Abuelo», una voz suave me sacó de mis pensamientos. Era mi nieto Leo, que me ofrecía un vaso de agua fría. Tenía solo 16 años, pero en su mirada había una profundidad que me recordaba tanto a su abuela. Era la última parte de Amelia que aún quedaba viva en este mundo. «Gracias, Leo», le dije, dejando que por fin una sonrisa sincera se dibujara en mis labios. «¿Por qué no estás con tus padres?». Leo se encogió de hombros, mirando hacia la cocina. «Están ocupados planeando». Se sentó en la alfombra, a mis pies. «¿Estás bien? Es tu cumpleaños». Puse mi mano sobre su hombro, sintiendo una ola de ternura. «Estoy bien mientras tú estés aquí». Pasamos unos minutos en silencio. Le pregunté por la escuela, por el equipo de baloncesto, por sus sueños. Me dijo que quería ser arquitecto, y por primera vez en todo el día sentí calor en el corazón. «Leo, deja descansar a tu abuelo», la voz de Brianna rompió el momento. «No lo molestes». Leo bajó la cabeza, murmuró una disculpa y volvió a la cocina. Lo vi alejarse, y el dolor en mi pecho regresó, más fuerte. No era mi corazón. Era mi alma. Soy ingeniero. Pasé mi vida construyendo puentes, estructuras pensadas para unir a las personas y resistir cualquier tormenta. Pero no vi venir el derrumbe de los cimientos de mi propia familia. Después de una cena de comida para llevar servida en platos caros, llegó el momento de los regalos. Me repetí que no esperara mucho,
pero una parte ingenua de mí todavía guardaba esperanza. Brianna me entregó una caja envuelta con torpeza. «Feliz cumpleaños, papá». La abrí. Dentro había un suéter de acrílico beige, áspero al tacto y con ese leve olor químico a fábrica. El tipo de prenda que se encuentra en una cesta de saldos. Me lo puse sobre los hombros. Era, al menos, una talla más pequeño. «Gracias, cariño», dije, forzando una sonrisa. «Es muy práctico». Todd soltó una carcajada seca. «Al menos te mantendrá caliente mientras ves la tele todo el día. Total, es lo único que haces, ¿no?» El aire en la habitación se volvió espeso. Lo miré directo a los ojos. «Puede que esté jubilado, Todd, pero no soy un mueble. Pasé 45 años diseñando los puentes por los que tú conduces cada día. Creo que eso merece un poco de respeto». Mi calma encendió la furia de Brianna. «Papá, Todd solo estaba bromeando. ¿Por qué siempre tienes que ser tan sensible?» «No se trata de ser sensible, Brianna», respondí, firme. «Se trata de dignidad. Algo que el dinero no puede comprar». «¿Dignidad?», se burló, poniéndose de pie. «¿Quieres hablar de dignidad? ¿Tienes idea de lo agotador y caro que es cuidar de un padre anciano? Medicinas, citas médicas y encima sin privacidad». Me quedé sin palabras. «Nunca te he pedido nada», alcancé a decir al fin. «El dinero de mi casa cubre de sobra todos mis gastos y más». «Ah, así que se trata del dinero», escupió ella, con voz venenosa. «Lo sabía. Siempre se trata del dinero. No haces nada. Solo estás aquí, una verdadera carga. También tenemos derecho a vivir. Este viaje a Hawái es lo único que nos mantiene cuerdos». «Carga». La palabra flotó en el aire entre nosotros, filosa, cruel. Me golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. Mi hija, mi propia sangre, me veía como un estorbo. Todd, viendo su ventaja, dio el golpe final. «Mira, Nate», dijo, usando mi nombre de pila, borrando el último rastro de respeto. «Hemos tomado una decisión. Necesitamos más espacio. Por fin construiremos el gimnasio que siempre quisimos, y tu habitación es el lugar perfecto». Lo miré sin poder procesar. «¿Mi habitación?». Brianna asintió, sin mirarme. «Te moveremos al sótano. Es pequeño, pero cabe una cama. Lo limpiaremos este fin de semana». El sótano. Donde guardaban los muebles viejos y las decoraciones navideñas. Donde las cosas se olvidaban. Pero la crueldad final aún estaba por llegar. «Y todas las cajas de mamá», añadió Brianna, con voz fría. «Las fotos, la ropa, los libros, ocupan demasiado espacio. Es hora de deshacerse de todo. Mandaremos a una fundación para que lo recoja». Eso fue todo. El punto de quiebre. No solo querían borrarme a mí. Querían borrar a Amelia. Su recuerdo era lo único que me quedaba. Y la idea de ver sus cosas tratadas como basura despertó en mí una furia helada, pura, que apagó todo el dolor. No dije una palabra. Me levanté. Brianna y Todd me miraron, sorprendidos. Esperaban que gritara, que suplicara. Pero el hombre frente a ellos ya no era un padre débil. Era un ingeniero enfrentando un problema. Había identificado las fallas. Calculado los puntos de presión. Era momento de diseñar la solución. Fui a mi habitación y saqué una pequeña mochila del armario. Empaqué lo esencial, algo de ropa, mi portátil y cargadores, y una pequeña caja de madera tallada con las últimas cartas que Amelia me escribió. 15 minutos después, salí. Brianna y Todd me esperaban en el pasillo con sonrisas satisfechas. «¿Ves, papá? Así será mejor». Pasé junto a ellos sin decir nada y caminé hacia la puerta principal. «Déjalo ir», dijo Todd riendo. «Ya volverá. ¿A dónde más podría ir?». Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras de mí, una inesperada sensación de libertad me envolvió. Él se equivocaba. Sabía perfectamente a dónde iba y lo que iba a hacer. La habitación del hotel era de un beige agresivo. Las paredes, la alfombra, las cortinas, todo parecía diseñado para no tener personalidad.
Un lugar de paso, sin recuerdos ni promesas. Perfecto. Dejé la mochila sobre el soporte y observé el lugar. Una cama impecable, un escritorio vacío salvo por una lámpara, una ventana con vista al aparcamiento. No había rastro de la mansión estéril de mi hija, ni del eco de la risa de Amelia. Solo quedábamos el silencio, yo, y la tarea que tenía por delante. No sentía tristeza. Esa etapa había quedado atrás, en los 10 minutos que duró el trayecto hasta allí. La palabra carga había actuado como un catalizador, transformando mi dolor en algo duro, frío y claro. Ira. Pero no una ira impulsiva. Era la ira metódica de un ingeniero que ha descubierto una falla estructural en su propio diseño. Una falla fatal. Durante 2 años ignoré las grietas en el afecto de mi hija, la corrosión en el respeto de su esposo. Las cubrí con excusas. Me equivoqué. No eran grietas menores. Era un colapso total de los cimientos. Y cuando un ingeniero detecta un fallo así, no lo parchea. Lo demuele. Me senté en el pequeño escritorio, abrí el portátil. La pantalla iluminó la habitación. Mis dedos, firmes, teclearon una serie de contraseñas que no usaba desde hacía más de 2 años. Contraseñas que le había dado a Brianna cuando confiaba en que sería una buena administradora del legado que construí con Amelia. Apareció ante mí el portal principal de mis finanzas. Todo estaba allí: cuentas corrientes, ahorros, inversiones, fondos de retiro. Era el mapa de mi vida, el testimonio de 45 años despertando antes del amanecer, haciendo cálculos meticulosos y sacrificando placeres por seguridad a largo plazo. Por un momento vi el rostro de Amelia, su sonrisa cálida mientras planeábamos juntos nuestro futuro. Tenemos que ser inteligentes, Nate, me decía. Construyamos algo que dure, algo que cuide de nosotros y de nuestra familia pase lo que pase. Lo hicimos. Cada decisión, cada inversión fue un sueño compartido. Y ahora veía ese sueño traicionado. Empecé mi trabajo. Abrí la cuenta principal, de donde se pagaban las facturas del hogar. Descargué los últimos 24 meses de movimientos y abrí una hoja de cálculo. Mis manos recuperaron su antiguo ritmo, clasificando cada gasto. Los números comenzaron a contar una historia. Una historia de despilfarro y egoísmo. Cenas en restaurantes que nunca visité. Miles de dólares en ropa de tiendas que no conocía. Cargos por spas, clubes de golf, escapadas de fin de semana. Mi dinero. El dinero de Amelia. Dilapidado para financiar una vida de lujo irresponsable. Cada transacción era una punzada más. Pero no dejé que la emoción me nublara. Solo estaba recopilando datos. Pasé a las tarjetas de crédito. La principal estaba a mi nombre, con Brianna como usuaria autorizada. Se la había dado para emergencias. Pero su idea de emergencia y la mía no podían estar más lejos. Electrónica de alta gama. Bolsos de diseñador. Y entonces la vi, una transacción de $25.347. El proveedor, Elouja Dream Vacations. Boletos de primera clase. Resort de 5 estrellas. La ofensa final, pagada con mis ahorros, mientras me llamaban carga en mi propia casa. Me recliné en la silla. El análisis estaba completo. La conclusión era innegable. La estructura estaba podrida. Y debía derrumbarla. Ya no era un padre dolido. Ya no era un anciano molesto. Era Nathaniel Cointon, el ingeniero. Y estaba a punto de recordarle a mi hija lo que ocurre cuando se construye una vida sobre una base de mentiras. Lo pierdes todo cuando el hombre que diseñó los planos originales decide demolerla. El amanecer comenzó a filtrarse por las cortinas del hotel, tiñendo la habitación de gris. No había dormido. Pasé la noche mirando el techo, con los números grabados en la mente. La ira se había disipado. Solo quedaba propósito. Mi hija y su esposo pensaban que habían acorralado a un anciano. No sabían que acababan de despertar al ingeniero. En cuanto el reloj del teléfono marcó las 7, hice mi primera llamada. Era a Robert Macmillan, mi asesor financiero durante más de 30 años. Más que un asesor, un amigo. Habíamos sobrevivido juntos a crisis, bonanzas, nacimientos y pérdidas.
Su voz sonó adormecida al contestar. «Nate, ¿estás bien?», preguntó, con preocupación inmediata. «Estoy bien, Robert. Perdona la llamada tan temprano», dije con voz serena y firme. «Necesito que hagas algo por mí. Quiero que abras los documentos fundacionales del Cavington Family Trust. En concreto, revisa la sección 4, párrafo B, sobre los deberes y las limitaciones del fiduciario designado». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Lo escuché incorporarse de golpe, bien despierto. «Brianna», dijo. No era una pregunta. «Sí», confirmé. «También necesito el historial completo de transacciones de todas las cuentas vinculadas al fideicomiso de los últimos 24 meses. Y que estés disponible más tarde hoy. Me pondré en contacto con instrucciones». «Lo que necesites», Nate respondió, ya con voz firme. «Llevo un tiempo con ciertas inquietudes. Me alegra que lo estés revisando». Colgamos. Su validación, aunque pequeña, me reconfortó. Significaba que no era solo un anciano reaccionando por despecho. Era un hombre que veía un problema que otros también habían notado. El siguiente paso era más difícil. Necesitaba un arma. Necesitaba un abogado. No quería al viejo abogado de la familia que llevó nuestros testamentos, demasiado cercano, demasiado blando. Quería a alguien afilado, que entendiera el lenguaje preciso y contundente del derecho financiero y de fideicomisos. Abrí de nuevo el portátil y empecé a buscar. No buscaba el despacho más grande, sino la mente más brillante. La búsqueda me llevó a un nombre, Evelyn Reed, socia en un bufete más pequeño pero muy respetado. Había artículos sobre ella, detallando casos complejos que ganó contra rivales mucho mayores. La describían como meticulosa e implacable. En una foto se veía a una mujer de unos mediados de los 30, con una expresión inteligente y seria. Era exactamente lo que necesitaba. Marqué el número de su oficina, con el corazón latiendo un poco más rápido. Este era el punto de no retorno. Contestó la recepcionista y pedí hablar directamente con la señora Reed. «Lo siento, señor, la agenda de la señora Reed está completa hoy. ¿Puedo tomar un recado?». «Dígale que la llama Nathaniel Cavington», respondí, sin dejar espacio para la réplica. «Dígale que se trata de un incumplimiento de deber fiduciario en relación con el Cavington Family Trust, documento número 724 alfa. Dígale que ya he compilado un análisis financiero preliminar completo y que necesito una consulta antes del mediodía de hoy. Estoy dispuesto a pagar cualquier cambio de agenda que esto cause». La recepcionista guardó silencio un instante. Sabía que el lenguaje que estaba usando, incumplimiento de deber fiduciario, ese número de documento específico aunque inventado, funcionaría como señal. Le decía que no era una consulta casual. Era algo serio. «Un momento, por favor, señor Cointon», dijo, con un tono completamente distinto. Menos de un minuto después, otra voz entró en la línea. Era calma, nítida y segura. «Habla Evelyn Reed. Tiene mi atención, señor Cointon». Tomé aire. «Gracias por atenderme, señora Reed. Como le dijo su asistente, tengo un asunto sensible y urgente. Mi hija es la fiduciaria en funciones de un fideicomiso familiar importante que establecí con mi difunta esposa. Tengo pruebas concretas de que ha estado malversando fondos para su propio beneficio, muy por fuera del alcance de sus obligaciones». «¿Qué clase de pruebas?», preguntó, y su voz cortó directo al punto. «Extractos de tarjeta de crédito que muestran más de $25,000 gastados en unas vacaciones personales. Actividades de inversión no autorizadas realizadas por su marido con fondos del fideicomiso. Un patrón constante de gastos personales extravagantes disfrazados de gastos del hogar. He descargado y organizado los estados de los últimos 2 años». Hubo otra pausa, pero distinta. Era el sonido de una mente profesional procesando información, calculando ángulos. «¿Dónde está ahora, señor Cointon?» «En un hotel», respondí. «Mi cita de las 9 de la mañana acaba de cancelarse», dijo. «¿Puede estar en mi oficina en 30 minutos?» Miré la pequeña caja de madera sobre la mesilla, la que guardaba las cartas de Amelia. Sentí una oleada de fuerza.
No lo hacía solo por mí. Lo hacía para proteger el legado que ella había trabajado tan duro por construir conmigo. Estaré allí en 20, dije, y colgué. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando la ciudad que despertaba. Durante 2 años me permití sentirme viejo, débil, un pasajero de mi propia vida. Pero en cuestión de horas, algo había cambiado. Los números, las pruebas, los hechos fríos y duros me habían devuelto el propósito. Mi hija pensó que yo era una carga que podía apartar. Estaba a punto de descubrir que esa carga era el hombre que construyó el mundo en el que ella vivía. Y que ahora estaba listo para recuperarlo todo. Tras colgar con la oficina de la señora Reed, sentí una descarga de energía, una claridad que no experimentaba desde hacía años. Tenía una misión. Tenía un destino. Y disponía de 30 minutos para prepararme. El ingeniero en mí volvió a tomar el control. Un plan solo es tan bueno como los materiales que llevas a la obra. Mis materiales eran los hechos, y debía presentarlos a la perfección. Volví al portátil, con los dedos volando sobre el teclado. Abrí las carpetas con los estados financieros que había descargado durante la noche. Empecé el meticuloso proceso de impresión. No podía usar la impresora del vestíbulo del hotel, demasiado sensible para ojos curiosos. En mi bolsa llevaba una impresora portátil antigua, una herramienta que solía llevar a obra. La conecté y el pequeño aparato cobró vida. Las páginas fueron saliendo una a una. Cada una pesaba por su significado. Allí estaba un estado con $3.000 en un spa de lujo. A Amelia le gustaban los masajes sencillos para su artritis, pero aquello la habría horrorizado. Otro mostraba una serie de retiradas de efectivo en cajeros cerca de un casino, todas hechas por Todd. Recordé que me dijo que aquel fin de semana estaba en un congreso. Hoja tras hoja salía de la impresora, cada una un testimonio de sus mentiras. La pila de papeles crecía en el pequeño escritorio, un monumento físico a su falta de respeto. No solo las imprimí. Las organicé. Con los clips de cortesía del hotel sujeté los estados por meses. Con un bolígrafo, rodeé en tinta roja los cargos más escandalosos, el paquete vacacional de $25.000, un bolso de 1.200 para Brianna, una cuota de leasing de un deportivo que jamás había visto. El ingeniero exigía orden, precisión. No iba a entrar a esa reunión como un anciano divagante y emocional. Iba como un cliente con un caso blindado, documentado e innegable. Mientras trabajaba, pensé en la vida que Amelia y yo construimos. No nos negábamos la comodidad, pero valorábamos la seguridad y la integridad por encima de todo. Conducíamos el mismo coche fiable durante 10 años. Nuestros viajes eran sencillos y hermosos, a parques nacionales. Ahorrábamos, invertíamos, planeábamos. Construimos una pequeña fortaleza sólida para protegernos a nosotros y a nuestra familia de las tormentas del mundo. Y ahora veía con nauseabunda claridad que mi propia hija y su marido habían estado saqueando esa fortaleza desde dentro, arrancando el cableado de cobre y vendiendo las piedras de la base para pagar baratijas. Por fin, terminé. Un taco grueso y perfectamente organizado de documentos reposaba en el escritorio. Los primeros rayos de sol entraban ya por la ventana, cortando la penumbra. Me puse de pie, con la espalda rígida tras tantas horas sentado. Fui al baño para echarme agua en la cara y arreglarme el cuello antes de salir. Al alzar la vista, me encontré con mi reflejo. Me quedé mirándome un momento. Bajo la luz fluorescente vi las líneas del rostro, las canas. Pero algo había cambiado. Durante los últimos 2 años, cuando me miraba al espejo veía a un hombre que se apagaba, hombros caídos por el duelo y una silenciosa sensación de derrota. Un viudo, un jubilado, una carga. El hombre que me miraba ahora no era ese. Los ojos eran los mismos, pero la luz dentro había cambiado. La tristeza se había ido, consumida por el fuego justo del propósito. Vi la mirada analítica y afilada del ingeniero que fui. La fuerza inquebrantable de un marido protegiendo el legado de su esposa. Vi a un hombre al que empujaron demasiado y que decidió empujar de vuelta. Enderecé la espalda. Encajé los hombros. Me llamo Nathaniel Cointon, pensé. Y se acabó el silencio. Se acabó que me aparten. Tomé el maletín,
El peso de las pruebas ya no me parecía una carga, sino un arma. Salí de la habitación a la luz de la mañana, listo para que empezara la batalla. El despacho de Reed and Associates estaba en el piso 14 de un edificio moderno de acero y cristal en el centro. El vestíbulo rezumaba gusto caro y silencioso, suelos de hormigón pulido, arte moderno en las paredes y una vista que abarcaba toda la ciudad. Un lugar diseñado para comunicar poder y precisión. Por primera vez desde que salí de la casa de mi hija, sentí terreno firme bajo los pies. Este era un mundo que entendía, reglas, estructuras y consecuencias. La recepcionista me condujo a una oficina en esquina con vistas panorámicas. Un momento después, entró Evelyn Reed. Tal como en la foto, aguda, concentrada, irradiando una inteligencia casi tangible. Traje gris oscuro impecable, su apretón de manos, firme. No perdió tiempo en formalidades. Señor Cointon, dijo, indicándome la silla. Gracias por venir. Por teléfono dijo que tenía pruebas. Asentí. Coloqué el maletín sobre el gran escritorio de madera, abrí los cerrojos y lo giré hacia ella. Dentro, el taco de documentos ordenados, con círculos rojos sobre las traiciones. Creo que lo encontrará todo en orden, dije. Está organizado cronológicamente. Alzó una ceja, con un destello de aprecio profesional. Durante 10 minutos no dijo palabra. Sus ojos afilados escanearon página tras página. Era como una maestra de obra examinando una estructura defectuosa, detectando al instante los puntos débiles, las grietas, las desviaciones del diseño original. De vez en cuando hacía una nota breve en un blog, con rapidez eficiente. Al fin levantó la vista de los papeles y me miró. De verdad me miró. Señor Cointon, empezó, con voz calma y medida, esto no es simple mala gestión. Por lo que veo aquí, es un incumplimiento flagrante y sostenido del deber fiduciario. Su hija ha estado tratando este fideicomiso como su cajero automático personal. Tomó entonces el documento más voluminoso, el de la creación del Cointon Family Trust. La buena noticia, dijo, señalando un párrafo con el bolígrafo, es que usted y su esposa tuvieron un excelente asesoramiento legal cuando lo constituyeron. El lenguaje es a prueba de balas. Usted es el único otorgante y beneficiario principal. Su hija, como fiduciaria, tiene la obligación legal de actuar en su mejor interés y solo en su mejor interés. Ha fallado en esa obligación en todos los niveles. Legalmente, está usted en una posición de enorme fortaleza. Escuchar esas palabras fue como encajar una viga de acero en mi alma. No era solo un padre furioso. Era un hombre al que habían vulnerado legalmente y tenía el poder de corregirlo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pregunté. Una pequeña y dura sonrisa asomó en los labios de la señora Reed. Ahora paramos la hemorragia. Recuperamos el control. Le voy a pedir que haga 3 llamadas ahora mismo desde esta oficina. Mi asistente legal será testigo de cada una. Acercó su teléfono de mesa. El corazón me golpeaba, pero las manos estaban firmes. Era el primer martillazo. La primera llamada fue a la agencia de viajes. Contestó una joven alegre. Le di mi nombre y los 4 últimos dígitos de mi tarjeta. Llamo por un cargo en mi cuenta de $25,347, dije, con voz nivelada como un forjado de hormigón. No autoricé ese cargo. Lo impugno y quiero que la reserva asociada se cancele de inmediato, con efecto ahora mismo. Hubo tecleo al otro lado, mención de políticas de cancelación. Repetí, sin variar. El cargo no está autorizado. Soy el titular principal. Cancele la reserva o mi siguiente llamada será al departamento de fraude. Usted decide. El tono alegre desapareció. Unos instantes después, volvió. Señor, la reserva ha sido cancelada. Se emitirá un reembolso completo a su tarjeta en un plazo de 5 días hábiles. Un dominó menos. La segunda llamada fue al banco. Tras el menú automático, logré un agente de seguridad. Mi nombre es Nathaniel Cointon, dije. Quiero reportar mis tarjetas de crédito y débito como extraviadas y robadas. Todas. Necesito que las desactiven de inmediato y emitan nuevas a una dirección segura que proporcionaré.
Respondí una serie de preguntas de seguridad, confirmando mi identidad con datos que solo yo sabría. Añadí: quiero imponer un bloqueo temporal a todas las transferencias electrónicas de gran cuantía de cualquier cuenta asociada a mi nombre, hasta contar con confirmación verbal mía mediante una contraseña que voy a establecer. El representante tramitó todo con eficacia. De acuerdo, señor Cointon, dijo a los pocos minutos. Todas las tarjetas están desactivadas. El bloqueo está activo. Nadie podrá acceder a sus fondos sin su autorización directa. 2 dominós. La última llamada fue a mi asesor, Robert. Contestó al primer tono. Nate, tengo los documentos listos. Gracias, Robert, dije. Estoy aquí con mi nueva abogada, la señora Evelyn Reed. Siguiendo su consejo, te instruyo para ejecutar el protocolo de emergencia 7, como hablamos años atrás. Quiero que inicies de inmediato la liquidación de todos los activos no esenciales dentro del fideicomiso familiar Cavington y transfieras los fondos a la nueva cuenta de resguardo que vamos a crear. Quiero que el acceso de mi hija Brianna como fiduciaria quede suspendido con efecto inmediato, pendiente de revisión legal completa. ¿Entendido? Se oyó un suspiro hondo, de alivio. Entendido, Nate. Me pongo con ello. El papeleo ya está en mi mesa. Ya era hora. Al devolver el auricular a su cuna, un silencio profundo llenó la oficina. Lo había hecho. En 15 minutos había cortado la luz, cerrado las puertas y retomado el control de la fortaleza. Una oleada de cansancio y euforia me atravesó. La señora Reed me miraba con respeto profesional. Bien hecho, señor Cavington, dijo. Eso fue la parte fácil. Ahora nos preparamos para la tormenta. Mi despacho redactará una carta formal para su hija y su marido notificando sus acciones y exigiendo una rendición de cuentas completa del fideicomiso. La recibirán mañana. Asentí, sintiendo un control que no experimentaba desde hacía años. Me puse en pie, el cuerpo más ligero. Le estreché la mano. Gracias, dije mientras salía a un sol de tarde brillante. Sabía que el mundo cómodo y despreocupado de mi hija estaba a punto de ponerse patas arriba. La llamada llegaría. Era cuestión de tiempo. Y por primera vez me sentí preparado. Ya no era una carga. Era una fuerza de la naturaleza. Y la tormenta acababa de empezar. No tuve que esperar mucho. Había regresado al hotel. La habitación beige ahora se sentía menos como una caja y más como un centro de mando. Pedí una taza de té negro y me senté junto a la ventana a ver el tráfico de la tarde fluir como un río de acero y cristal. Estaba en calma por primera vez en 2 años. El zumbido constante de ansiedad se había ido, sustituido por una certeza serena. Cuando el teléfono empezó a vibrar sobre la mesa, no me sobresalté. Miré la pantalla. El nombre era Brianna. Dejé que sonara 3 veces. Un pequeño acto de recuperar mi tiempo. Luego tomé un sorbo, dejé la taza y contesté. No dije nada. Solo esperé. Papá, su voz era un chillido, una mezcla discordante de pánico y furia. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste? Aparté un poco el teléfono de mi oído, sin cambiar la expresión. No estoy seguro de entender la pregunta, Brianna. No te hagas el tonto, gritó. Pude oír sus pasos, el tac-tac de los tacones sobre la madera. La aerolínea envió un correo. Un correo. Papá, dice que todo nuestro viaje a Hawái ha sido cancelado. Los billetes, el resort, todo. Y acabo de intentar comprar comida y mi tarjeta fue rechazada. Rechazada, delante de todos. Tienes que llamarlos. Tienes que arreglar esto ahora mismo. Por fin hizo una pausa para respirar, y en ese hueco coloqué mi respuesta. Mi voz fue baja, casi suave. No. El silencio al otro lado fue inmediato y absoluto. Como si hubiera chocado de frente contra un muro. ¿Qué? ¿Cómo que no? Balbuceó, con la furia dando paso a una confusión genuina. Quiero decir no, repetí, marcando cada sílaba. No voy a llamar a nadie. No voy a arreglar nada. ¿Pero por qué? La pregunta sonó infantil, incapaz de aceptar que el mundo no se doblara a su voluntad. Es tu cuenta. Debe de ser un error,
una alerta de fraude. No hay ningún error, Brianna, dije. Y el único fraude fue creer que podías tratarme como un mueble viejo mientras gastabas mi dinero como una reina. El titular de la cuenta simplemente ha realizado algunos ajustes de seguridad necesarios para proteger sus activos. Podía oír su mente acelerada intentando alcanzarme. Estaba acostumbrada a que yo fuera complaciente, a que yo apagara incendios. Ese extraño frío y distante al teléfono era alguien a quien no reconocía. Su confusión se agrió rápido en rabia. ¿Proteger tus activos de quién? ¿De mí? ¿De tu propia hija? Gritó. Después de todo lo que he hecho por ti, acogerte, gestionar toda tu vida porque tú no podías. Palabras que hace apenas 24 horas me habrían herido hondo ahora sonaban completamente huecas. Eran los argumentos desesperados de un parásito al que su huésped acaba de cortarle el suministro de sangre. Tú no me acogiste, Brianna, dije, con la voz aún peligrosamente calmada. Trasladaste una fuente de ingresos a tu casa. No gestionaste mi vida. La saqueaste. Hay una diferencia. Oí una voz masculina de fondo. Era Todd, susurrándole con enfado. Luego Brianna volvió a la línea, el tono transformado en un siseo amenazante. No sé qué juego estás jugando, papá, pero vas a parar. Nos necesitas. ¿Dónde estás siquiera? ¿Sentado en algún parque? Volverás arrastrándote esta noche. No tienes a nadie. Fue un cálculo fatal por su parte. Creía que mi debilidad era la soledad. No tenía idea de que mi mayor fuerza ahora era mi soledad. Ahí es donde te equivocas, dije. Y por primera vez dejé que un atisbo del acero en mi alma entrara en mi voz. El hombre al que echaste anoche de tu casa no es el hombre con el que hablas hoy. Tuviste una carga, pero una carga, por definición, es un peso, y yo solo te estoy recordando cómo se siente cuando ese peso se levanta. Se siente ligero, ¿verdad? De pronto, eres responsable de ti misma. Se quedó sin palabras. Las amenazas, la ira, las exigencias, todo se estrelló contra el muro de mi resolución. Ayer tenías razón en una cosa, Brianna, continué, preparándome para terminar la conversación, para dar el corte final. Dijiste que necesitabas tener tu propia vida, y tu nueva vida empieza hoy. Te sugiero que aprendas a presupuestar. Papá, espera, chilló, con el pánico regresando con toda su fuerza. No puedes hacer esto. Ya lo he hecho, dije. Y con eso, pulsé el icono rojo en la pantalla y colgué. El silencio que llenó la habitación del hotel fue absoluto. Era el silencio de una batalla ganada. El silencio de un puente que se creía infranqueable, ahora cruzado. El primer dominó había caído, exactamente como el ingeniero había planeado. El silencio de mi cuarto contrastaba con el caos que sabía que acababa de estallar en la casa de mi hija. Casi podía verlo. Brianna, en medio de su salón blanco inmaculado, mirando la pantalla muda de su teléfono. El móvil en su mano, símbolo habitual de su conexión y poder, ahora no era más que un trozo inútil de vidrio y metal. Su rostro, al que tanto tiempo y tanto de mi dinero dedicó para mantener liso y sereno, estaría torcido en una mueca de incredulidad y furia. Todd estaría cerca, probablemente sirviéndose una copa de la licorera de cristal sobre su barra de mármol. Habría escuchado su chillido y la conversación frenética de un solo lado. Se le acercaría con esa seguridad condescendiente que siempre llevaba como un traje barato. «¿Qué pasa, cariño?», preguntaría, girando el líquido ámbar en su vaso. ¿El viejo por fin tuvo su rabietita? Colgó, balbucearía ella, con la voz temblorosa. Dijo no. Dijo que lo hizo a propósito. El viaje, las tarjetas, todo. Todd soltaría una risita desdeñosa. Está faroleando. Es una jugada de poder. Un viejo solitario buscando atención. Tendrá que volver a activar las tarjetas al final. Ni siquiera puede pagar su propia habitación de hotel sin ellas. Su arrogancia sería su perdición. Anda, intenta entrar en la cuenta principal, la animaría. Apostaría a que solo tocó las tarjetas de crédito. El dinero de verdad sigue ahí. No es lo bastante listo para bloquearnos el fideicomiso. Puedo verlos sentados,
codo con codo, en su sofá de miles, con sus dos portátiles caros abiertos. Dos generales intentando librar una guerra sin darse cuenta de que sus líneas de suministro ya estaban cortadas por completo. Bryana teclearía la contraseña de siempre en el portal bancario. Le temblarían un poco las manos. La página cargaría, y entonces los números en pantalla contarían la historia. El saldo de la cuenta principal del fideicomiso, que ayer mismo contenía una fortuna, mostraría ahora una suma ridícula, unos pocos cientos quizá, lo justo para cubrir cheques pendientes. El resto habría desaparecido, trasladado a una cuenta que no podían ver, ni tocar, ni imaginar. —¿Qué es esto? —susurraría Bryana, apenas audible. —¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? Todd se inclinaría más, con el color huyendo de su rostro. Le arrebataría el portátil, clicando furioso, recargando la página como si por arte de magia los números fueran a reaparecer. —Es imposible —diría con la voz tensa por el pánico. No puede haberse ido. Él no sabe hacer esto. Después probarían con la cartera de inversiones. Iniciarían sesión, solo para encontrarse con una banda roja brillando en la parte superior de la pantalla. El acceso a esta cuenta ha sido suspendido temporalmente por el otorgante principal. Por favor, contacte con su administrador financiero. La realidad caería sobre ellos como un golpe físico. No era un farol. No era un error. Era un ataque calculado, preciso y devastadoramente eficaz. Estaban completamente cortados. El miedo llegaría primero. Una ola fría y nauseabunda. Toda su vida, la hipoteca de su casa sobredimensionada, los leasing de sus coches de lujo, la matrícula del colegio privado de Leo, todo se financiaba con esa cuenta. Sus propios sueldos eran una gota en el océano, incapaz de cubrir su gasto mensual extravagante. Y justo después del miedo vendrían las culpas. —¿Qué le dijiste? —bufaría Todd, volviéndose contra ella. Algo tuviste que decirle para llevarlo a este extremo. Te dije que lo trataras con cuidado. ¿Yo? —chillaría Bryana, subiendo al histerismo. Tú eras el que lo llamaba mantenido. Tú eras el que quería su habitación para un gimnasio. Esto es culpa tuya. Tuya y de tus ideas estúpidas y avariciosas. Mis ideas avariciosas pagaron ese reloj de diseñador de tu muñeca, le gritaría él, señalándola con un dedo tembloroso. Bien feliz estabas de gastar cuando el dinero corría, ¿no? La hermosa casa minimalista se convertiría en una olla a presión hecha por ellos mismos. El arte caro en las paredes parecería burlarse. Las ventanas del suelo al techo se sentirían como barrotes. Durante años vivieron bajo la cómoda ilusión de que eran ellos quienes controlaban, que el viejo de la habitación de invitados era un dependiente, un recurso inocuo que administrar. Ahora, en el silencio aterrador de su ruina financiera, por fin entenderían la verdad. No eran los dueños de la casa. Eran niños jugando con el talonario de su padre, y su padre acababa de quitárselo. La columna que sostenía su mundo había sido pateada, y caían en caída libre. Al día siguiente, sabía que vendrían a por mí. La ira y el pánico son poderosos motores. Elegí esperarlos, no en la privacidad de mi cuarto, sino a la vista, en el vestíbulo del hotel. Me senté en un sillón cómodo con el periódico de la mañana y una taza de café recién hecho. El vestíbulo era un espacio tranquilo y de paso, con algunos viajeros de negocios tecleando en portátiles y una familia haciendo el checkout. Un lugar de cortesía y civilidad, un escenario perfecto para el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. Quería testigos. No tuve que esperar mucho. Las puertas de cristal se abrieron de golpe y chocaron contra los topes. Y ahí estaban, Bryana y Todd. Parecían arrastrados por una tormenta. El peinado caro de Bryana era un desastre. Sus ojos, enrojecidos y desorbitados. La chulería habitual de Todd había desaparecido, sustituida por una energía tensa y desesperada. Escanearon el vestíbulo y me localizaron. Avanzaron. No caminaron, marcharon. Otros huéspedes levantaron la vista, sorprendidos por la agresividad cruda que irradiaban. Bryana llegó primero, con las manos cerradas en puños a los costados. —¿Cómo te atreves? —siseó, con una voz lo bastante alta para que resonara sobre el mármol pulido.
¿Cómo te atreves a sentarte aquí bebiendo café como si no hubieras destruido nuestras vidas? Doblé el periódico con calma y lo dejé sobre la mesita. La miré, sereno. Buenos días, Brianna. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. ¿No me hables de momento y lugar? Chilló, con la voz quebrándose. Nos cortaste el dinero. Todo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Tenemos una hipoteca. Facturas. La matrícula de Leo. Sí, dije simplemente. Soy consciente de esos gastos. Llevo años siéndolo, porque he sido yo quien los ha pagado. Mi calma parecía avivar su rabia. Era como echar agua a un fuego de grasa. Todd dio un paso al frente, intentando ponerse el disfraz del hombre razonable. Mira, Nate, dijo forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos asustados, calmémonos. Obviamente hay un enorme malentendido. Estás enfadado, lo entendemos. Pero no puedes simplemente cortarnos. No está bien. No es legal. Puedo asegurarte que es perfectamente legal, respondí, tomando un sorbo lento de café. Mi abogada, la señora Reed, fue muy clara al respecto. Las medidas que he tomado están dentro de mis derechos como otorgante del fideicomiso que habéis estado abusando. La mención de una abogada lanzó una onda visible a través de ambos. Palidecieron. Ya no era una riña familiar. Era algo mucho más serio. ¿Abogada?, susurró Brianna, con la voz temblando. ¿Contrataste a una abogada contra tu propia familia? Contraté a una abogada para proteger el legado de mi familia, la corregí con suavidad. De quienes pretenden destruirlo. Ahí fue cuando perdió por completo el control. Toda pretensión de civismo se evaporó. «¡Viejo estúpido!», gritó. Las últimas cabezas que no nos miraban lo hicieron entonces. No eres nada sin nosotros. Estarías pudriéndote en una residencia pública si no fuera por mí. Soy tu hija. Me lo debes. Nos lo debes. Una joven en recepción levantó el teléfono, muy abierta de ojos. Un gerente del hotel empezó a caminar rápido hacia nosotros. Brianna, estás montando un escándalo, dije, con voz baja. Te sugiero que te vayas. No nos iremos hasta que arregles esto, gruñó Todd, con la máscara del razonable hecha trizas. Dio un paso más, con pose amenazante. Vas a llamar ahora mismo y vas a volver a activar todo. El gerente, un hombre pulcro cuyo distintivo decía David, llegó a nuestra mesa. Señor, señora, ¿hay algún problema?, preguntó, cortés pero firme. No es asunto tuyo, le espetó Brianna. Es un asunto privado de familia. Lo comprendo, señora, respondió, sin perder la profesionalidad. Sin embargo, están molestando al resto de nuestros huéspedes. Debo pedirles que bajen la voz o me veré obligado a solicitarles que abandonen el establecimiento. La amenaza de que los echaran fue la humillación final. El rostro de Brianna tomó un tono carmesí que nunca le había visto. ¿Sabes quién soy?, farfulló, en un intento patético de recuperar autoridad. Su padre es cliente del hotel y valoramos la paz y seguridad de todos nuestros huéspedes, dijo el gerente con suavidad, mirando un instante a alguien detrás de ellos. Por eso debo insistir. Aparecieron dos guardias de seguridad uniformados. Eran grandes, pero sus expresiones eran neutras, sus movimientos tranquilos y profesionales. Se colocaron a ambos lados de Brianna y Todd. No los tocaron. Solo estaban allí, una presencia imposible de ignorar. Uno de los guardias habló, con voz grave y respetuosa, pero inflexible. Señor, señora, tienen que acompañarnos, por favor. La pelea se les fue del cuerpo. Estaban derrotados. En su mente se creían personas poderosas, pero en ese vestíbulo silencioso, bajo la mirada calmada del personal y las miradas curiosas de extraños, no eran más que una molestia pública. La mortificación les tiñó el rostro. Todd ni siquiera pudo mirarme. Brianna me lanzó una mirada de odio puro, una que no olvidaré. Se dieron la vuelta y permitieron que los escoltaran a la salida. Ellos, que me echaron de su casa, ahora eran expulsados sin ceremonia de un vestíbulo de hotel. Los vi irse. No sonreí. No sentí triunfo.
Solo una tristeza honda por lo perdido y una satisfacción austera por estar haciendo al fin lo necesario. El gerente volvió a mi mesa. «Lamento mucho la molestia, señor Cointon», dijo. Le miré y le dediqué una pequeña sonrisa cansada. «Lo ha manejado a la perfección, David», respondí. «Gracias», asintió y se alejó. El murmullo tranquilo del vestíbulo fue regresando. Tomé la taza. El café se había enfriado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí un calor extendiéndose por todo mi ser. Era el calor del autorrespeto. La humillación pública en el hotel fue una batalla emocional, y la perdieron de manera espectacular. Pero el siguiente movimiento en esta partida de ajedrez no me correspondía a mí. Era de mi abogada, y su arma no era una voz alta, sino una pieza de papel silenciosa y pesada. Sabía, por mis conversaciones con la señora Reed, que llegaría al día siguiente, y sabía que sería mucho más devastadora que unas vacaciones canceladas. De vuelta en su casa fría y silenciosa, Brianna y Todd vivían en terror suspendido. El dinero había desaparecido, pero aún no comprendían del todo el alcance de su situación. Eran como niños mimados puestos en tiempo fuera, convencidos de que si esperaban lo suficiente, el castigo terminaría y todo volvería a la normalidad. Estaban equivocados. El castigo ni siquiera había empezado de verdad. El timbre sonó a última hora de la tarde. No fue un sonido amable. Fue un zumbido insistente y cortante que atravesó el silencio tenso de la casa. Todd abrió. En el umbral impecable había un mensajero con un sobrecolor crema y un lector digital. «Firma requerida para Brianne Cointon», dijo el mensajero, con voz neutra. Todd firmó y el hombre le entregó el sobre antes de marcharse. Se sentía pesado en su mano, de forma antinatural. En la esquina superior izquierda, grabado en letras elegantes y severas, se leía: «Reed and Associates, Eternis at Lab». Lo llevó al salón como si fuera una serpiente venenosa. Se lo tendió a Brianna, sentada en el sofá mirando, sin ver, la pantalla negra del televisor. Ella lo tomó con los dedos ligeramente trémulos y rompió el sello. Dentro había una sola hoja gruesa, cubierta de tipografía densa y negra. Puedo imaginármela mientras empezaba a leer. Sus ojos pasarían por el primer párrafo, con el ceño fruncido, una introducción formal indicando que el despacho Reed and Associates me representaba a mí, Nathaniel Cointon, en todo lo relativo al Cointon Family Trust. Levantaba un muro entre nosotros, una barrera profesional que ya no podría cruzar con lágrimas o gritos. El segundo párrafo era un golpe. Establecía, en un lenguaje frío e inequívoco, que su autoridad como fiduciaria quedaba suspendida con efecto inmediato por sospecha de incumplimiento del deber fiduciario. Le pedí a la señora Reed que me definiera ese término, deber fiduciario. Me explicó que es una obligación legal sagrada, actuar con lealtad y cuidado inquebrantables por el bienestar financiero de otro. La carta no la acusaba solo de ser una mala hija. La acusaba de ser una delincuente. Pero el tercer párrafo era el martillo. No solo informaba, aterraba. Era un requerimiento legal formal. Establecía que, conforme a la ley, ahora debía proporcionar una rendición de cuentas completa y total de cada transacción, cada retirada y cada gasto de las cuentas del fideicomiso durante la totalidad de los últimos 2 años. La carta exigía recibos originales, facturas y una justificación por escrito de cualquier gasto superior a $100. Les daba un plazo, 30 días. El último párrafo era la amenaza envuelta en la cortesía de la ley. Explicaba que el incumplimiento de presentar una rendición completa y satisfactoria en el plazo otorgado resultaría en acciones legales inmediatas. Mencionaba 2 consecuencias concretas. Primero, una auditoría forense completa por una firma independiente, y segundo, una demanda civil para recuperar todos los fondos malversados, más daños punitivos, intereses y todas las costas legales. El papel se le resbalaría de los dedos a Brianna, cayendo sobre la alfombra cara. El color se iría de su cara. Aquello era una pesadilla de la que no podía despertar. Perder el dinero era una cosa, un problema de estilo de vida. Esto era un problema de vida, una auditoría, una demanda. Se trataba de ver su vida entera, sus mentiras, sus secretos, diseccionados con meticulosidad por extraños bajo la luz fría y brillante de la ley. Se trataba de registro público. De la deshonra. Todd, susurraría ella, con la voz hecha un nudo.
Lee esto. Él tomaría la carta y su bravuconería desaparecería a medida que recorría las líneas. Auditoría forense, alcanzaría a decir, con las palabras atascadas en la garganta. Brianna, ¿sabes lo que significa eso? No miran solo lo grande. Lo miran todo. Cada cena, cada partido de golf, cada inversión. El miedo en sus ojos sería puro y absoluto, porque él, mejor que nadie, sabía dónde estaban enterrados los verdaderos cadáveres. Sabía del startup tecnológico infalible al que había hundido $50.000 y que quebró 6 meses después. Sabía de las deudas personales que había saldado usando fondos del fideicomiso. Estaban atrapados. Si entregaban los documentos, admitirían su culpabilidad. Le pondrían en bandeja a mi abogada las pruebas para destruirlos. Si se negaban, los demandarían hasta el abismo. Las vacaciones canceladas fueron un castigo. Aquella carta era una jaula. Mi hija y su marido, que intentaron encerrarme en un sótano, estaban ahora en una prisión creada por ellos mismos, y las paredes estaban hechas de papel cubierto con el lenguaje ineludible de la verdad. No tenían salida. La carta legal no era una bomba. Era un veneno de acción lenta filtrándose en los cimientos de su matrimonio, convirtiendo el miedo en un lodo tóxico de acusaciones y reproches. Yo no lo supe entonces, pero la olla a presión dentro de su casa estaba a punto de estallar. La cuidada fachada de pareja perfecta y exitosa iba a ser destrozada, no por mí, sino por el peso de su propia codicia. Y su hijo, mi nieto, sería testigo de todo. La discusión, como supe después, comenzó tras un largo y aterrador silencio. Habían leído la carta. Habían entendido sus implicaciones y se quedaron allí casi una hora, atrapados en un estado de pavor mutuo. Brianna fue quien quebró primero. Cuando habló, su voz ya no estaba enfadada. Era frágil, fina, atravesada por un terror que nunca le había oído. «¿Qué has hecho, Todd?», susurró, con la carta todavía apretada en la mano. «Una auditoría forense. Van a mirar todo. Todo». Todd, que había estado mirando el suelo, levantó la vista. Su típica seguridad soberbia había desaparecido, sustituida por la mirada de un animal acorralado. «¿Cómo que qué he hecho?», saltó. «¿Qué hemos hecho? Tú eras la que gastaba miles en ropa y spas. Entonces no te molestaba. Eso no es lo que les va a importar», contraatacó ella, alzando la voz. «Les van a importar las cosas grandes, esas de las que eras tan secretista. El dinero que estuviste moviendo. Te pregunté y me dijiste que no me preocupara, que lo estabas haciendo crecer. ¿Dónde está, Todd? ¿Dónde está el dinero que crecías?». Él se puso en pie y empezó a pasearse, pasándose las manos por el pelo. «Es una inversión. Requiere tiempo. No puedes sacar el dinero así como así». «¿Qué inversión?», presionó ella, poniéndose frente a él. «Nunca me dijiste cuál era. Solo dijiste que era una apuesta segura. El dinero de mi padre, Todd. Tomaste el dinero de mi padre y lo jugaste, ¿verdad?». «No lo jugué», rugió, enrojeciendo. «Intentaba construirnos un futuro real. Un futuro en el que no dependiéramos de las limosnas de tu padre. Intentaba hacernos nuestra propia fortuna». Y entonces la confesión salió en cascada, entre autocompasión y excusas. Le habló del startup tecnológico, una empresa llamada Innevad Futures, que prometía revolucionar el mercado energético. Un amigo le juró que sería lo próximo grande. Todd hundió $50.000 del fideicomiso. Le contó a Brianna que pensaba triplicar la inversión, devolver el dinero al fideicomiso y quedarse con las ganancias. Nadie lo habría sabido. «¿Y dónde está?», preguntó Brianna, con la voz peligrosamente baja. «¿Dónde está nuestro triple?». Todd no pudo mirarla a los ojos. «Hubo complicaciones», murmuró. «El mercado cambió. La empresa se vino abajo. El dinero se fue, Brianna». «¿Se fue?», repitió ella, hueca, resonando en la sala inmensa. $50.000 se fueron. «Fue un riesgo calculado, Bri», insistió él, ahora suplicante. «No», dijo ella, con la voz temblando de una rabia aterradora. «Fue un robo. Le robaste a mi padre».
Me robaste a mí. Y ahora, por tu culpa, nos van a demandar. Vamos a perderlo todo. Todo porque tenías que jugar al magnate. La discusión arreció, un huracán de culpas y reproches. Arrojaron a la tormenta cada error, cada derroche, cada mentira que se habían dicho. Palabras feas, crueles, el sonido de dos personas despedazándose para ver quién cargaba con menos culpa. Y arriba, en la quietud de su cuarto, Leo lo oyó todo. Los gritos lo sacaron al pasillo. Se sentó en lo alto de la escalera, escondido entre sombras, escuchando la destrucción absoluta de su mundo. Oyó el dinero perdido. Oyó el veneno con el que hablaban de su abuelo, no como de una persona, sino como de un recurso agotado. Oyó el miedo egoísta que había reemplazado cualquier rastro de amor o de compañerismo entre sus padres. La imagen que tenía de ellos, la pareja fuerte, exitosa, se hizo añicos. Los vio como lo que eran, niños asustados y codiciosos a los que habían pillado. Volvió a su cuarto, con el corazón golpeándole el pecho. Sintió una vergüenza honda, pero también una lealtad feroz hacia la única persona que había actuado con dignidad, su abuelo. Se sentó en la cama, con los gritos aún rebotando desde abajo. Notó una lágrima correrle por la mejilla. Tenía miedo, pero debajo del miedo ardía otra cosa, resolución. La misma resolución que había echado raíces en mi corazón 2 noches antes. Sacó el teléfono. Su pulgar se detuvo sobre mi contacto. Dudó apenas un segundo. Luego sus dedos se movieron rápidos por la pantalla. Escribió un mensaje corto y simple, una bengala digital lanzada desde un barco que se hunde. Un mensaje que cambiaría el rumbo entero de esta guerra. Esa noche, sentado en la quietud de mi habitación de hotel, se encendió mi teléfono. Miré la pantalla y vi un mensaje de un número que conocía de memoria. Era de Leo. Decía: «Abuelo, ¿estás bien? He oído la pelea. Sé lo que hicieron con el dinero. Estoy de tu lado». Me quedé mirando esas palabras y, por primera vez desde que empezó todo, sentí un calor en el pecho que no tenía que ver ni con ira ni con justicia. Era esperanza. Ya no estaba solo en esta lucha. Tenía un aliado. Y mi hija y su esposo no sabían que su mayor secreto ya no estaba a salvo. Llegó el día de la reunión. Habían pasado 3 semanas desde la entrega de la carta legal. 3 semanas de silencio total por parte de mi hija y su marido. Sabía, sin embargo, que no era un silencio pacífico, era el de las llamadas frenéticas a bancos, de noches en vela frente a hojas de cálculo, de 2 personas dándose cuenta de que las paredes de su mundo cómodo se cerraban sobre ellos. Y ahora su tiempo se había agotado. Llegué media hora antes a la oficina de la señora Reed. Nos reunimos primero en su despacho para repasar el plan final. Ella, como siempre, era el retrato de la profesionalidad serena. Yo también sentía una paz profunda. La ira se había enfriado en una resolución sólida e inamovible. Ya no había turbulencia en mi corazón. Solo la determinación tranquila de llevar esto hasta su conclusión lógica. Entramos juntos en la sala principal de juntas. Un espacio amplio e imponente, dominado por una larga mesa de madera oscura que reflejaba el perfil de la ciudad como un espejo negro. Tomamos asiento del mismo lado, con una pila de documentos perfectamente ordenada frente a la señora Reed. Éramos un frente unido. Brianna y Todd llegaron puntuales. Apenas cruzaron la puerta vi la estrategia que habían elegido. Los 2 seres airados y engreídos que me gritaron en el vestíbulo del hotel habían desaparecido. En su lugar, 2 personajes sombríos y humildes en una obra escrita por ellos. Brianna llevaba un vestido gris conservador, el pelo recogido. Todd, un traje oscuro sencillo, sin su reloj llamativo. Parecían asistir a un funeral. En cierto modo, lo hacían. Se sentaron frente a nosotros, con la vasta mesa pulida entre medias como si fuera una sala de audiencias. Evitaron mirar a la señora Reed, fijaron los ojos solo en mí. Brianna rompió el silencio, inclinándose hacia adelante, las manos entrelazadas sobre la mesa, forzando una lágrima. Fue una actuación magistral. «Papá», empezó, con la voz cargada de emoción ensayada. «Antes que nada, quiero decir lo profunda, profundísimamente arrepentida que estoy por todo». Hizo una pausa, respiración temblorosa.
Nos equivocamos. Yo me equivoqué. Estaba estresada, no pensaba, y dije cosas horribles, imperdonables, cosas que nunca sentí. Te echamos de menos en casa. Está vacía y silenciosa sin ti. Leo te extraña muchísimo. Miró a Todd, él asintió a tiempo, con el rostro en máscara de pesar solemne. Cometimos un error terrible, Nate, dijo, grave, sincero. Te dimos por sentado. Nos cegaron las presiones de la vida. Pero estamos listos para arreglarlo. Lo que quieras. Solo queremos que la familia vuelva a unirse. Queremos que vuelvas. Buen discurso, lleno de palabras correctas. Perdón. Error. Familia. Diseñado para tirar del corazón de un padre solitario, para que olvidara los documentos legales y recordara solo un lazo sentimental que ellos mismos habían roto. 2 años atrás, habría funcionado. Yo habría cedido, desesperado por una migaja de cariño. Pero ya no era ese hombre. Me quedé sentado, con el rostro sereno y las manos en el regazo. No reaccioné. No asentí. No ofrecí una sola palabra de perdón. Dejé que su actuación flotara en el aire, palabras vacías rebotando en una sala silenciosa e implacable. Cuando le quedó claro que no iba a responder, un destello de pánico cruzó los ojos de Brianna. Había calculado mal a su público. Habló entonces la señora Reed. Había escuchado con paciencia el gesto inescrutable. No miró a Brianna con ira ni con compasión. La miró como un científico mira a un espécimen. Gracias por sus sentimientos, señora Thompson, dijo con voz nítida y profesional, cortando la niebla emocional que Brianna intentó crear. Sin embargo, no estamos hoy aquí para hablar de emociones. Estamos aquí porque el plazo de 30 días ha vencido. Estamos aquí para recibir su respuesta oficial a nuestra solicitud formal de una rendición de cuentas completa del Coynton Family Trust. El cambio de tono fue inmediato y brutal. La función terminó. El calor desapareció de la sala, reemplazado por la realidad fría y dura de la ley. Brianna y Todd se encogieron como si les hubieran abofeteado. Su fachada cuidadosamente construida de arrepentimiento se desmoronó al instante, dejando al descubierto el miedo crudo, sin disfraz. El tiempo de las disculpas y las lágrimas de cocodrilo había terminado. Era hora de enfrentarse a los números. La señora Reed dejó que el silencio colgara un momento. Luego deslizó una carpeta fina por la mesa hacia ellos. Esto, dijo, cortante, es la rendición que enviaron ayer. Es, hablando suavemente, incompleta. Es una obra de ficción. Han listado miles de dólares bajo categorías vagas como gastos del hogar y mantenimiento familiar. Han aportado casi ningún recibo de gastos significativos. Pausó, clavando la mirada en Todd. Por ejemplo, han omitido una transferencia bancaria bastante significativa de $50,000 realizada el año pasado a una entidad llamada Inevad Futures LLC, una entidad que, según nuestra investigación, declaró quiebra hace 6 meses. Además, tenemos un testigo creíble dispuesto a declarar que dicha transferencia se hizo sin el conocimiento ni consentimiento del beneficiario principal, y que ustedes la presentaron de forma consciente como una inversión segura. El último resto de color abandonó el rostro de Todd. Miró a Brianna con ojos desorbitados. Un testigo. Ambos supieron de inmediato quién era. Leo, su propio hijo, los había delatado. Su último muro de defensa acababa de hacerse polvo. Quedaron totalmente expuestos. La señora Reed siguió, implacable. Así que, estas son sus opciones. Pueden cooperar para determinar la magnitud total de los fondos malversados, en cuyo caso mi cliente podría estar dispuesto a tratar esto como un asunto civil para recuperar lo debido, o pueden seguir obstruyendo, en cuyo caso procederemos con una demanda que incluya cargos de fraude y apropiación indebida. Dadas las pruebas con las que contamos ya, confío en que la Fiscalía mostrará un interés especial. Ustedes deciden. Silencio. Solo el zumbido lejano del tráfico, 14 pisos abajo. La amenaza de cargos penales, de cárcel, colgaba en el aire. Brianna, con la cara hecha un desastre de lágrimas a horas irreales, se volvió hacia mí. Su actuación se había terminado, reemplazada por una desesperación animal. «Papá, por favor», suplicó, con la voz hecha jirones.
Por favor, no hagas esto. Nos equivocamos. Fue un error horrible, estúpido. Lo devolveremos. Lo juro. Venderemos la casa. Venderemos los coches. Trabajaremos el resto de nuestras vidas para pagarlo. Por favor, no nos mandes a la cárcel. No destruyas a tu familia. Miré a mi hija y, por primera vez, no sentí nada. Ni ira ni lástima. Solo un vacío vasto y sereno donde antes estaba mi amor por ella. Respiré hondo y hablé al fin. Familia, dije, con voz calma y firme. Usas esa palabra, pero no creo que sepas lo que significa. Familia no es sangre. Es respeto. Es lealtad. Es protegernos, no depredarnos. Familia es lo que tuve con tu madre, Amelia. Construimos una vida, un legado sobre esos valores. Un legado que tú y tu marido lleváis 2 años desmantelando, para vuestro placer egoísta. Me incliné apenas, sosteniendo su mirada. Tienes razón en una cosa, Brianna. No voy a destruir el legado de mi familia. Voy a salvarlo. Voy a devolverlo a lo que siempre debió ser. Por eso no voy a demandaros. No me interesa la venganza ni veros en la cárcel. Un destello de esperanza desesperada les cruzó los ojos. Creyeron haber ganado. Creyeron que el amor paternal había vencido mi enojo. Se equivocaban. En su lugar, continué, con la voz sólida como roca, en mi calidad de único otorgante del fideicomiso, he firmado los documentos para disolver el Coynton Family Trust con efecto inmediato. Todos los activos restantes serán liquidados. La esperanza murió al instante, sustituida por una conmoción absoluta. La totalidad de los fondos, dije, dejando caer cada palabra con su peso devastador, hasta el último centavo que no alcanzasteis a robar, se destinará a la creación de una nueva fundación benéfica. Se llamará Fundación Amelia Coynton. Dejé que calara antes del golpe final. Su misión será sencilla: proporcionar vivienda segura y digna y apoyo económico a personas mayores que hayan sido abusadas económicamente, abandonadas o maltratadas por sus propias familias. El mismo legado que intentasteis convertir en coches deportivos y vacaciones servirá ahora para ayudar a las víctimas de gente exactamente como vosotros. El nombre de Amelia no quedará asociado a vuestra codicia. Será un símbolo de esperanza para aquellos a quienes veis como cargas. La reacción no fue ruidosa. Fue un silencio terrible y profundo. Brianna emitió un gemido ahogado, como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Todd se quedó mirando, con la boca entreabierta y el rostro vacío de devastación. Era un destino peor que una demanda. Una demanda va de dinero. Esto iba de sus almas. No solo les había quitado una herencia. La había transformado en un monumento público y permanente a su crueldad, un legado de vergüenza que haría el bien durante años, mucho después de que ellos no estuvieran. Tomé su secreto más feo y lo convertí en el último propósito hermoso de mi vida. Han pasado 6 meses desde aquel día en la sala de juntas. No volví a ver a Brianna ni a Todd. Pero mi vida no la define su ausencia. La define lo que estoy construyendo ahora. Estoy de pie sobre un trozo de tierra, con el aire cargado al olor de madera recién cortada y de posibilidad. Frente a mí, el armazón de madera de un edificio nuevo se alza contra el cielo azul. Es el primer complejo de viviendas de la Fundación Amelia Coynton. Llevo casco, y en las manos sostengo un plano, con su lenguaje familiar de vigas y cimentaciones. A mi lado está un joven, el casco un poco torcido. Es mi nieto, Leo. Pasa aquí todos los sábados conmigo, aprendiendo el oficio, absorbiendo los valores de crear algo real y duradero. Señala una sección del plano. ¿Eso será lo bastante resistente, abuelo? Miro del papel a la estructura que toma forma, y luego al joven noble y honesto que tengo al lado. Le pongo la mano en el hombro. Sí, Leo, respondo, con una paz en la voz que creí perdida para siempre. Esta fundación es la más fuerte que he construido. Perdí una casa, pero he dado un hogar a muchos. Perdí una hija, pero he ganado un hijo. Y he aprendido que el verdadero legado no es lo que dejas en una cuenta bancaria. Es lo que edificas en el corazón de los demás. Toda esta experiencia me enseñó una lección profunda. Durante años creí que mi valor como padre se medía por mi capacidad de proveer,
confundiendo apoyo económico con amor y dejando que mi dignidad se erosionara por una paz familiar falsa. Pero la verdadera fortaleza no está en el sacrificio silencioso. Está en el momento en que decides que tu autorrespeto no está en venta. Aprendí que nunca es tarde para derribar una vida construida sobre cimientos débiles y para diseñar un nuevo legado, cimentado en la integridad, el propósito y la ayuda a los demás. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Cuándo tuviste que enseñarle a alguien una lección inesperada sobre el respeto?